Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación Sin Barreras. Estoy aquí nuevamente en Impactaland con mi gran co-host Kevin. ¿Cómo estás, Kevin? Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Un Mira, placer compartir con ustedes. Kevin se presentó en un episodio anterior, pero por si no lo vieron, Kevin, nuevamente, cuéntanos. ¿Quién sos? Yo soy Kevin Korenstein, emprendedor y tech lead de Impact ABC. Me encargo ahí de que toda la parte técnica y de sistema esté funcionando bien. Y bueno, un placer también estar acá. También eres creador de contenido, ¿por qué no cuentas? También soy creador de contenido. Puedo tirar mis redes en Instagram, en TikTok. Me dedico a entrevistar emprendedores, pero en contenido, en formato un poquito más cortito, para que cuenten un poco lo que hacen, quizás dándole un espacio que no tengan necesariamente que vender lo que hacen, sino que puedan contar qué hace su emprendimiento y de dónde viene y por qué y cómo le da pasión. Buenísimo, Kevin. Y bueno, ahora vamos a darle el pase a nuestro querido invitado. Voy a leer un poquito acá un textito que tengo de ti, Rodrigo. Por favor, no te vaya a dar vergüenza. Rodrigo, emprendedor chileno y cofundador de eGreen, es una climate fintech que impulsa proyectos de reducción y remoción de carbono combinando ciencia y tecnología y blockchain. Con eso me agarraste, ¿eh? Me gusta, me gusta. Antes de eGreen, Rodrigo pasó por el deporte de alto rendimiento y múltiples emprendimientos, lo que moldeó su disciplina, resiliencia y visión del impacto. En esta conversación vamos a explorar su camino profesional, la creación de eGreen y su combinación y su ambición de remover 1.000 millones de toneladas de CO2 equivalente. Que tengo que decir, tuve que investigar para saber qué era la E de CO2. Bienvenido, Rodrigo. Y me vas a, primero, antes de que nos cuentes un poquito más sobre ti, ¿qué significa CO2 equivalente? Perfecto, bueno. A ver, el CO equivalente es muy simple. El equivalente es un factor que cualquier tipo de gas, efecto invernadero, que vaya hacia el gas, lo permite cuantificar en una unidad que es carbono. Ujú. Entonces, básicamente, por ejemplo, caso real, equivalente el gas metano de los residuos orgánicos o los residuos de la basura. El gas metano es 33 veces el carbono. Entonces, por una tonelada de emisión de metano, es 33 toneladas de carbono. Entonces, básicamente el equivalente lleva a todas las unidades de los gases que afectan el medio ambiente a una unidad única que es carbono y que finalmente hace que la regulación pueda estandarizar lo que se está aplicando. Bueno, y más fácil de poder explicar el impacto, ¿no? Estamos logrando tal reducción, y no estamos diciendo reducción de esto, reducción del otro. Hablemos el mismo idioma, por decir así. Eso es. Muy buena, muy buena. A ver, arranquemos con su historia. Yo primero quiero, como explicaste que es green ahí con las palabras que son más sofisticadas que usamos nosotros, fintech, blockchain, todo esto, y puede quizás como explicarle o contarle un poco como qué es green de la forma más simple o si la puede usar la gente. Eso dice a tu abuela. Eso, ¿no? ¿cómo se lo cuesta a la mamá? A mi mamá hasta el día de hoy no sabe en qué trabajo, no lo entiende, me cuesta. Quizás pueda entender qué hace green. Bueno, yo me entrené mucho en los primeros días con mis padres justamente en eso. A ver, eGreen es una plataforma que soluciona dos partes, las dos puntas de lo que es una buena gestión de carbono, la huella de carbono. Por un lado, medimos la huella de carbono de manera automatizada en los alcances 1, 2 y 3, o sea, todo lo que involucre la operación de una empresa, lo cual es muy difícil. Generalmente el alcance 1 es solamente la energía que consume eléctrica, por ejemplo, una empresa, y eso de cuánto es carbono. Pero después tiene el scope 2 y 3, que ya tienen alcances mayores. Por ejemplo, el material que viene de un proveedor, por ejemplo, el transporte del trabajador, y eso es más complicado medirlo. Bueno, con eGreen desarrollamos una metodología en base a tecnología, donde nos unimos básicamente nos conectamos al ERP o software de gestión de la compañía y podemos medir automatizadamente la huella de carbono. Reportes que generalmente son 1 año a 14 meses o 15 meses de medir, nosotros lo hacemos en línea al día. Eso por una parte. Y por otra parte, que es nuestro negocio core, es medir proyectos de eliminación de carbono. Por ejemplo, hay una empresa que emite X cantidad de carbono y necesita reducirla y no puede reducirla desde la operación. O sea, aplicó cambio de energía a una energía, ¿cómo se llama?, renovable, ya redujo los transportes, etcétera, y tiene que seguir reduciendo porque la idea es de aquí al 2050 a carbono neutralidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa? Generar proyectos que aumenten esta eliminación de carbono. Por ejemplo, reforestación. Por ejemplo, reducción de metano basura. Y nosotros medimos ese proyecto cuánto está reduciendo de manera tecnológica, con sensores, satélites, metodología científica, la cual toda esta data la registramos en blockchain. Y ahí está el blockchain. ¿Cuál es la clave?
Es que el blockchain registra la data y es o sea, es inmutable, no se puede mover. Y nosotros lo registramos directamente de los sensores o de la herramienta tecnológica, ya sea para medir la huella de carbono, como también para los proyectos de reducción. De esa manera nosotros decimos, esto es lo que realmente está pasando tanto en la compañía como en el proyecto. Es irrefutable. Porque lamentablemente, como ustedes han escuchado, el greenwashing o el manejo de la data de carbono, que ha afectado justamente la transparencia y confianza en los sistemas, hasta 2019, 2020 era muy manual. Del 2020 empezó un movimiento. Hoy en día, para que sepan este dato, hoy en día solamente menos, perdón, sí, menos del 7% aproximadamente, o menos del 10% de la data carbono es automatizada o digital. Todo lo demás es manual. Y donde sabemos, hay manualidad, pena de errores, pena del cambio de datos, y finalmente las empresas caen en faltando la regulación, o sea, finalmente caen en demandas. Nosotros transparentamos toda esa información, la registramos directamente desde la fuente tecnológica, evitando la manipulación humana, y transparentamos, verificamos y entregamos la data de acuerdo a los estándares y normativas. Clarísimo. Me encantó que que conectaste ahí las tres partes, fintech, blockchain y la parte de la huella de carbono. Como que lo tiene bien practicado. Sí, me sí, suena no. que ha fichado bastante bien. Al principio cuando partiste y empezaste con parte huella de carbono dije, no sé si va a ser tan simple y después clarificaste todo, pero muy interesante. Bonito. Ahí, antes de que sigamos hablando sobre lo que hace la compañía, me ha encantado un poco cuando estábamos investigando y conversando previamente, este pasado de alto rendimiento que tuyo. Cuéntanos qué ha sido lo que estuviste practicando, si lo sigues haciendo actualmente, y cómo eso ha influido en tu vida como emprendedor. O sea, brutal. Mi vida es como un antes y un después, por decirlo así. Mi vida deportiva ha sido muy intensa, he sido muy inquieto desde chico. Era niñito Ritalin. No sé, ¿sabías lo que Sí, Ok. claro, porque tienes ADHD. Yo también sé. Era niño Ritalin, muy desordenado, muy inquieto. Y fui canalizando a través del deporte. Primero fue el fútbol, que hacía jugar en las inferiores de la Universidad de Chile y de la Católica. Así que tuve una pequeña paso por ahí. Mi familia, por el lado Puyol, mi segundo apellido, por el lado de mi madre, fueron deportistas profesionales. Así que tengo un gen deportista por ahí. Y después del fútbol, en una lesión que tuve un partido, me lesioné, y el año 94, 95 me mostraron el skate, El skate. el skateboarding. O sea, después que estás lesionado, dijiste, vamos a ir por una cosa donde probablemente me vaya a romper más aún. El skate para mí es mi deporte, el que más he querido, el que más me apasiona. ¿Por qué? Porque es justamente muy disciplinado. O sea, el fútbol tiene mucha disciplina, de entrenamiento, pero el skate tiene un tema mental que es brutal. Que tú luchas contra ti mismo todo el tiempo, contra tus capacidades, contra el dolor. Cada etapa es dolor de verdad. Es cemento, dolor, dolor. Tuve un muy buen nivel en skate a nivel nacional, y descubrí después de eso, en el ambiente del skate, uno de mis mejores amigos me llevó a andar en snowboard a la montaña. Y en el snowboard encontré otro escenario, contacto con la naturaleza, eh, algo mágico. La nieve cae, o sea, es agua que explota por el frío, con la humedad, que se da por temporadas, no es permanente, todos los años son distintos. Yo tuve el primer año, un año increíble de mucha nieve, que me apasionó. ¿Por qué? Porque finalmente era el skate, pero cayendo blandito. Claro. Bueno, el cuento corto es que me fue muy bien el snowboard, me pude desarrollar bien, fui seleccionado nacional, corrí Copas del Mundo, mi mejor posición fue 14 a nivel mundial. En el ranking FIS, en el ranking internacional, llegué hasta 46. Estuve 2 años compitiendo fuertemente, y en esta inquietud también hacía mis negocios, y creé mi primera marca. Me asocié con unos amigos que tenían una marca de skate. Hicimos las primeras marcas de skate en Chile, cuando no había nada básicamente acá en Chile, que se llamaba Fraude. Y sí, porque en este época era como toda anarquía, entre comillas, era muy rock. Entonces el fraude era como contra el sistema. De hecho, por ejemplo, las poleras era una copia de una marca de cerveza en Chile, que era Escudo. Y en vez de poner Escudo, la marca de Escudo de cerveza, le cambiamos Fraude. Hacíamos puras parodias, entre comillas, ¿Te llama la atención? y sacamos tablas de skate, ropa, cinturones, todos los elementos. Tenemos 2, 3 años en el mercado, y de ahí yo me enfoqué en el snowboard, sacamos ropa de snowboard también. Me fui compitiendo, y en esos viajes, cuando empecé a competir, empecé a viajar mucho, vi una oportunidad de que en Chile no había snowpark, no había park para nieve. Y desarrollé el primer snowpark en Chile, que todavía está, que es el Colorado Park,
en el Centro de Esquí del Colorado, el cual en su momento fue el mejor snowpark de Sudamérica. Eh, Traje competencias internacionales, hice todo un movimiento justamente aportando en el tema a la escena, al core, que es lo que me gustaba aportar, generando impacto. Este parque ha sido básicamente el que ha elevado el nivel del deporte en Chile en cuanto a freestyle. Elevó mi nivel también en su momento a mí. Y lo hice como área de negocio. A tal punto de que el centro de esquí, yo tomé un área que era una pista, un pedazo de tierra que no había nada, y que fue el principal ingreso del centro de esquí. En 4 años, auspiciado en Movistar, empecé a auspiciar de distintas partes. Yo estudiaba en ese momento, estudié 2 años comercial, lo dejé por el deporte, me empecé a estudiar en la noche, en INACAP, Administración de Empresas, para compartir snowboard, el deporte con la parte profesional, con sacar el estudio, básicamente. La verdad que no era muy bueno para los estudios, pero tenía harta visión de qué eran más o menos los negocios y tenía ese como interés de generar negocios. Y bueno, esta área pasó a ser la más importante del centro de esquí. En un cambio de gerente me pusieron como gerente de marketing comercial del centro de esquí. Desarrollé una carrera profesional más o menos de 4 a 5 años y dije, no, yo no sirvo para ser empleado y volví a emprender. Y en lo que va de la historia estoy como que ya pensando, ¿y cómo rayos termina metiéndose en el mundo del cambio climático? No, Eso mismo estaba pensando yo, cómo llegar a eso. estoy enganchado, pero leí medio, ¿cómo? Bueno, A ver, ¿cómo lo salvo hasta ahora? no, es que, mira, acá yo tengo un tatuaje, que es algo que yo vengo pensando hace muchos años. Hago harto pensamiento de introspección y me gusta, soy bien medio, a lo mejor ustedes también, tiene como, ¿cómo decirlo? Como ermitaño para mis cosas. Mi nivel social se agota muy rápido, entonces como que siempre trato como estar muy metido en la casa, soy súper Me hogareño. pasa eso porque si no, no hubiéramos podido grabar 11 episodios en 2 días. Bueno, yo lo llamo la unión de los puntos. Yo creo fielmente en que uno va desarrollando y va eligiendo camino. Uno está eligiendo todo el rato. Ya esto lo que me conviene, esta es mi experiencia. Y yo voy uniendo los puntos de lo que ha llevado a mí. Entonces, partí desde de la inquietud, deporte, parte comercial, marketing. Siempre quise ser independiente, nunca quise ser empleado porque mi familia en general era muy del trabajo normal. Mis papás son profesores, mi abuelo trabajó para el Estado. Entonces yo siempre como que quise, no, yo quiero salir como un poco, quiero hacer mi turno en el negocio. El de la familia. Claro, y el tema es que en la unión de los puntos, eh, deporte, naturaleza. Yo cuando subía a la nieve, yo subía a dedo. Yo no tenía auto, mi familia no tenía la plata para poder pagarme ticket. Yo pedía ticket. Yo los primeros años yo iba muy temprano, me tiraba algunas veces, caminaba, bajaba hacia dedo, caminaba, bajaba hacia dedo, y a mediodía pedía los tickets a la gente que se iba, que dejaba de esquiar. Me da tu ticket y con eso ya esquiaba a mediodía. Después cuando empecé a destacarme, ya me podía acceder a descuentos, me daban tickets, porque ahí ya empecé a hacerse más fácil el deporte. Pero toda esa parte, yo al hacer deo, cuando subía y bajaba, hacía deo la curva 40 o abajo, y veía cómo subía y bajaba el smog, la contaminación. Y veía cómo la contaminación cada vez subía más y cada vez los inviernos eran peores. Sentía cómo se calentaba el ambiente y finalmente cómo también afectaba este impacto. Pues siempre me llamó la atención eso. Y siempre me interesó desde ahí en adelante la naturaleza en general. Y cuando trabajaba en el Colorado, fui a una charla de cómo estaba generando el cambio climático en las montañas, en la nieve. Y me hizo como un clic, como wow, onda, impresionante cómo todo este calentamiento global está afectando lo que más me apasionaba, está afectando a la montaña. Me acuerdo perfecto, un ingeniero de la Universidad de Chile que mostraba la evolución del calentamiento global en miles de millones de años, de cómo había sido la etapa, y que en ese año, estamos hablando de año 2006, 2007, estaba en su pic y habíamos pasado los picos anteriores de calentamiento global. Y fue como wow. Y ahí me hizo clic. Y resulta que llegué a Green, y Green se había formado, se había generado la primera idea de hacer medición, después de tokenizar los créditos de carbono, y el que me llevó a Green fue uno de los socios iniciales, que fue Aldo Boitano, que fue mi jefe en el Colorado, el gerente general, que me pasó del Zone Park a gerente comercial marketing. Me dijo, oye, tú te súper ordenado de todo esto, funciona la raja, llevémoslo como al marketing comercial del centro de esquí. Por eso fue el ascenso, entre comillas, porque lo hacía funcionar muy bien. Y me dijo, Rodrigo, estoy con esta idea de proyecto, con Andrés González, que es el fundador inicial y CEO de Green.
Y necesitamos ya empezarle a meterle más cabeza al tema producto, comercial y marketing. Así que lo leí, vi lo que era, me encantó porque finalmente era totalmente alineado con toda mi historia, la unión de los puntos. Y me uní a Green el año 2020, un año antes más o menos de cuando iba a hacer el lanzamiento del primer producto que era la tokenización o el crédito de carbono tokenizado. Y en ese lanzamiento ya empezamos a ver qué es lo que había que mejorar. Y ahí sacamos el primer producto, pero hoy Green tiene un pequeño vuelco que lo hicimos en el 2022, donde primero, básicamente, el certificado lo espejamos en un token. Token era un stablecoin, por decirlo así. Sí, claro, ¿no? Pero nos dimos cuenta que el problema no estaba ahí, o sea, porque queríamos facilitar la transacción y transparentar la transacción. Pero en realidad, en este proceso nos dimos cuenta que el problema está en la calidad e integridad del proyecto, de cómo medía el proyecto. Claro. Que esto era manual, en el 2022 nos reventó en la cara y dijimos, es que no, tenemos que bajar a medir el proyecto y ahí estamos donde estamos con todo lo que les expliqué anteriormente. Ahora ya entiendo cómo llegó. Ahora Eso ya mismo. entiendo. Impresionante, impresionante la historia. Como conectando, como qué hábito te sirvió tanto del deporte, como te ayudó a emprender. Por ejemplo, bueno, yo jugué tenis, me dediqué al tenis muchos años y siempre, cada vez que conocía a inversionistas era como, no, los deportistas son siempre lo mejor, son siempre lo mejor, son siempre lo mejor. Pero yo llevé la contraria y siempre decía, no, 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 yo te voy a demostrar que está... no, creo que hay una relación muy clara entre el deporte de alto rendimiento y el emprendimiento. Y a mí me movió mucho el mundo competitivo que es el emprendimiento. Pero hay más cosas que creo que uno lo llevan del deporte a emprender o de emprender al deporte quizá. Entonces, como, ¿qué fue lo que a ti crees que te llevó más o has llevado más de ser un deportista de alto rendimiento? Yo creo que, como tú bien dices, son hartos factores, no es solamente uno. A ver, uno, y creo que a lo mejor es como lo más, o un ente muy movilizador, es el competitivo. Yo creo que las personas nacen con ser competitivo o no. Yo creo que hay un pequeño clic, a lo mejor puede ser un clic en alguna parte de la vida, pero el ser competitivo te hace finalmente el de tener como esa hambre para mí, como esa hambre que necesito ser mejor, tengo que saber más, en este caso tengo que conocer más, tengo que saber más de tecnología, más de sostenibilidad, etcétera, etcétera. La competencia es un punto. Y cuando tú la competencia la haces un hábito, en realidad tú lo llevas ahí a todos los ámbitos. O sea, finalmente, la mejora continua. Para mí la competencia es una mejora continua. Después en esa mejora continua viene la constancia. Como ustedes saben, y como todo emprendedor sabe, y como todo deportista también sabe, uno nace y dice, ya, quiero ser deportista y quiero ser el mejor. Hay un proceso lento, doloroso, largo, no es corto, donde todo el rato te estás ahí cayendo, reinventando, mejorando, cayendo, reinventando, mejorando. Yo creo que el deportista y el emprendedor se hace muy adicto, entre comillas, como al dolor, por un lado, ¿o no? Puede O, ser, puede o ser. mejor desde el otro punto, mejor dicho, o muy resistente al dolor, porque hay el dolor en harto ámbito, emocional, Hay- familiar. Hay un libro que se llama Antifragile, ¿no? Antifrágil, y justamente los emprendedores, los mejores son los que esas circunstancias de estrés, con ese golpe que tú dices, en vez de derrumbarte, te Justamente, ayudan a ser más fuerte. tal cual. Y por eso que ya, cuando ya has levantado una ronda y has tenido que picharle a 100 y al final lo lograste, ya la siguiente vez que lo vas a hacer es como que ya tienes mucho más músculo. Totalmente, totalmente. Bueno, y eso es lo que es el deporte, pues, obviamente, de vuelta, todo el deporte competitivo, donde ya llegas a un nivel, a una elite, te hace resistente a todos esos pasos y sabes que es un proceso de transformación, Rafael. Es una evolución constante. Y yo creo mucho y a lo que vinimos, todo a hacer una evolución dentro de esta unión de los puntos que uno va eligiendo, el para dónde va. Buenísimo. Ahora, me encanta un poco el camino que has tomado de combinar lo que es ciencia con tecnología, especialmente blockchain, que es justamente para agregar esa capa digamos, de confianza, que es la que trae. Eh, ¿Quién fue el que se le ocurrió la idea? ¿Cómo surgió? O sea, a veces tenés estos momentos de epifanía, o fue una cosa como que, nada, Mira, nos dijeron hay que hacer esto. No, en Vimos la el, competencia. mira, el tema blockchain fue desarrollado justamente por Andrés. Andrés fue el que vio la oportunidad cuando estábamos en el boom del Bitcoin y de todo esto. Se dio la oportunidad justamente como un concepto tipo stablecoin, donde cómo transparentar las transacciones principalmente. Claro. Porque el primer problema que apuntó Andrés fue a
a la poca transparencia que había en el mercado de carbono. En qué sentido? En que el proyecto, y esto es un caso real que fue con el que partimos, un proyecto en Perú que generaba créditos de carbono, que lo vendía a $1, era vendido a un intermediario X, que lo vendía a 14 euros en Inglaterra. Ahí para los que no conocen el modelo de los créditos de carbono, porque yo no lo conozco mucho, ¿podrías explicarnos bien cómo es que funciona? Porque hasta donde yo sé, por ejemplo, yo tengo una zona en la Amazonía y yo digo, yo la voy a cuidar y ahí produce X cantidad de Producciones. absorción de CO2 y una empresa en Alemania que tiene que llegar a una cuota de reducción, en vez de bajarla allá, simplemente paga para... Le explico la parte más estructural entonces ya. El mercado de carbono, el mercado de carbono es un mercado donde los países comprometidos con el carbono neutro al 2050, los países que están firmados el Tratado de París, son 194, que tienen como meta de aquí al 2050 reducir el calentamiento global a través de el carbono. El mercado de carbono básicamente son regulaciones donde cada país comprometido aplica en el país a su desarrollo económico. Como, por ejemplo, caso puntual, Chile comenzó el año pasado recién, Europa allí no lleva 15 años. Chile sacó el año pasado la ley de cambio climático, donde está el tema del impuesto verde. ¿Y qué significa esto? Que Chile puso un techo a las empresas donde ninguna empresa, o sea, cualquier empresa en realidad, que emita más de 25.000 toneladas de carbono anual desde su operación, tiene que pagar un impuesto adicional a todos los otros impuestos, pagar un impuesto al carbono. Ese impuesto es que por cada tonelada que se pase los 25.000, tiene que pagar $5 por tonelada emitida. Esto en Europa pasó hace muchos años ya, y el impuesto está en 68 euros. La gracia de este impuesto es que es ascendente. ¿Para qué? Para obligar a la empresa que le vaya doliendo más y vaya invirtiendo internamente en cambiar realmente la operación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este impuesto va por dos lados. Uno, por el valor, y otro por el techo. El techo también va bajando. O sea, de aquí al 2050, como el compromiso de Chile de llegar a cabo la neutralidad, este ya no va a ser 25.000 toneladas, va a ser cada 5 años 10.000, 15.000, o sea, 15.000, 10.000, 5.000, Es mayor. y empezó. Entonces, obviamente, va a ir obligando a la empresa justamente a cambiar la operación desde la base. Tienen que invertir realmente adentro. Pero como esto es una transición, y no solamente castigo, dijeron, ok, si es que el impuesto está haciendo esto, que el impuesto, dependiendo del país, va al arca fiscal o va a un proyecto de sostenibilidad. Depende del país. En caso de Chile, va al arca fiscal. O sea, no se invierte netamente en sostenibilidad, va solamente como impuesto. Pero como alternativa dieron, ya, como el objetivo es reducir carbono, la empresa puede pagar el impuesto o puede comprar créditos de carbono. ¿Qué son los créditos? Es una herramienta financiera. El crédito de carbono es una herramienta financiera donde es un certificado que dice que un proyecto X está eliminando carbono por todos los demás. Por ejemplo, entonces llega un inversor y dice, ¿sabes qué? Yo quiero invertir en la reforestación o en la mejora del suelo de este terreno que está deteriorado. Reforestar este suelo cuesta plata, X lucas, ok, yo voy a invertir esta plata y voy a medirlo cuánto es la captura de carbono y voy a emitir un crédito de carbono para que ese crédito de carbono financie el proyecto y lo pueda escalar. El crédito de carbono es una herramienta financiera para financiar o conservar proyectos de naturaleza o industriales, pero también con el objetivo de que puedan escalar. Entonces, por ejemplo, esta persona que invirtió en 1.000 hectáreas, tratamiento que está deteriorada, él tiene el objetivo a lo mejor de emplearlo a 10.000. Con los créditos de carbono van a hacer una escala de poder ir ampliando estos proyectos, capturando más carbono, y así la empresa que tiene que pagar el impuesto realmente invierte en un proyecto que está capturando carbono. Y que es algo que no es del core del negocio. Bueno, también, claro, en vez de dárselo al gobierno, prefiero dárselo a la empresa privada. Totalmente. Y esos proyectos están regulados bajo estándares internacionales. Nosotros, ¿cuál es nuestra misión? Es medir y verificar y ayudar a emitir el crédito de carbono certificado. O sea, ya están ustedes también haciendo eso. Sí, nosotros ya emitimos, que de hecho hace poquito emitimos los primeros créditos de carbono con Biocarbon, un estándar internacional. A nosotros no decimos, oye, a nosotros nos audita un tercero Sí, claro. que ve toda nuestra metodología, cuál es el estándar aplicado, cómo lo medimos, cuáles son las herramientas, etcétera, y nos valida si que ellos cumplen bajo los estándares internacionales y podemos emitir el crédito de carbono. Porque esa historia que tú decías que la empresa en Europa estaba pagando múltiplos sobre la acá,
sea, ¿por qué se daban? Porque claro, no Porque, había... porque justamente había mucho intermediario. Cuando partió esto, como te decía, se tokenizó inicialmente crédito carbono, no veíamos la calidad, solamente veíamos que había un certificado y nosotros lo tokenizábamos y lo vendíamos. Porque el primer problema que vimos es que había mucho intermediario de que ubicaba un proyecto en Perú que le decía, oye, ¿cuánto vale tu proyecto de crédito carbono? No, el crédito carbono lo está vendiendo a 2. Tú los compro todo, pero a 1. Pero no, con uno no pago el costo, no. Yo te compro todo, pero a 1. Bueno, que te lo vendo a 1. Oye, esto pasa hasta ahora. Y este intermediario lo vendía porque tenía el comprador en Europa, que en Europa el impuesto más alto Claro, claro. lo vendía a 14 euros y se quedaba con todo el margen. ¿Qué es lo que pasaba? Que finalmente ese proyecto en Perú no puede escalar. Claro. Está pagando un margen nomás, ¿cachai? Nosotros nos sentamos en cómo llevarle más plata, Sí, transparentar. Era guerra. Bueno, pero cuando empezamos a avanzar en esto, vimos que el problema también estaba en cómo ese proyecto se estaba midiendo, que se medía una vez de manera manual y después con suerte se verificaba 5 años después. Y el año 2022 hubo una caída del mercado de carbono, donde se descubrieron muchos proyectos, justamente que en ese gap se descubría que el año 0 se medía que ese proyecto capturaba 1, y en el año 5 ese proyecto estaba capturando 0,5. Y se habían vendido todos los créditos de carbono entre medio. Entonces, en realidad, no estaba el proyecto capturando lo que decía y ya se había vendido. Entonces dijimos, es que aquí hay otro problema, que tenemos que garantizar la calidad. Y hoy día nosotros nos preocupamos justamente de que la calidad del crédito de carbono y de transacción, por eso toda la línea, desde la base hasta la transacción, un blockchain, Sí. con la data registrada, sea transparente y verificable en línea. Claro, bueno, no, muy interesante. Impresionante lo que hace. A ver, Kevin, antes que cerremos el programa, una última pregunta que tengas. A mí me gustaría aprovechar, quizás cambiar un poquito el foco, pero como comentaste, estuviste en Techstars. Techstars es una de las aceleradoras más grandes del mundo, de Estados Unidos. Dijiste que en un momento que te hicieron ese cambio. Sí. ¿Cómo piensa diferente un Techstars a quizás una aceleradora local de acá? Quizás, no sé, si Startup Chile, como, ¿qué mentalidad te dan diferente en Estados Unidos que quizás no pudiste ver acá, por ejemplo? Mira, buena pregunta, porque, a ver, esto de vuelta es un tema de competencia. Uno se adapta al medio donde está, y nosotros estábamos muy bien acá, conociendo lo que conocíamos. Pero cuando fuimos a Europa, y que es por qué nos fuimos a instalar los 3 meses, nosotros teníamos la posibilidad de hacer el programa de aceleración desde acá. Pero motivé al equipo y dije, compadre, ¿sabes qué? Andrés, tenemos que ir, porque allá sí o sí vamos a ver otras cosas. Le dije, o sea, que tienes razón, vamos. Y resultó que nosotros, cuando fuimos allá, íbamos con este modelo de espejo, de comida de stablecoin. Solamente el certificado lo reflejamos. Y cuando llegamos allá, nos dimos cuenta que en realidad que este mercado que ya lleva 10 años avanzado, ya no estaba viendo el tema de transacción, no le importaba tanto, sino era justamente el tema de calidad. ¿Y qué es lo que nos dio Techstars? Techstars nos dio en 3 meses una intensidad de juntarnos con literalmente más de 150 personas entre VC, ligada a tecnología, CEO, etcétera, que de alto rendimiento, de top, donde cada pregunta, cada conversa era como, chuta, no vimos esto. Oye, ¿cómo vemos esta parte de acá? Porque hay una sección que se llama el Mentor Madness, donde tú en 2 semanas te juntáis con 150 personas que son tus potenciales mentores, que tú eliges después. Aparte de hacer las preguntas que ellos te preguntan, hacer un pitch todos los días, 15 veces al día, 20 veces al día, tú también tienes que estudiar la persona y ver cuáles son los más que seguir, para después seguir como mentores con ellos. Algo, es como un entrenamiento de alto rendimiento así intenso. Y que en este caso era un hub de sostenibilidad. O sea, netamente ligado a sostenibilidad y tecnología. Netamente lo que hacíamos. Así que de vuelta, fueron 3 meses intensísimos, donde nos sumergimos en un entrenamiento intensivo de mercado, de tecnología, que no teníamos acceso acá, pero que, ojo, yo se lo comenté al bicho, y no es porque Impacta, estamos aquí en Impactaland, que como estructura y como diseño de programa no tiene nada que enviarle. Cero que enviarle en cuanto a las temáticas, todo otro. Lo que sí ahí era un poco justamente que tan disperso, estás juntando con los más top del mundo, donde hay ciertos puntos donde que tenía otras visiones que a lo mejor en Latinoamérica todavía está un poquito menos abierto. Yo creo que ha pasado ese gap, esto fue el año 2022, pero Techstars nos hizo ver justamente el
profundizar y el bajar a la integridad, a la calidad, más que solamente a la transacción. Igual hoy día en el programa de fundraising, que es uno de los hosts principales, estamos trayendo gente de todo el mundo, mentores de todas partes, No así sé. que No sé, yo el año pasado estuve y lo puse. No tengo nada que, como digo, en calidad de estructura estamos al mismo nivel. Pero lo único que es que, claro, es como todo, cuando salís del país, estás con otra apertura, ya conversar todos los días en otro idioma, porque estáis como más alerta, más atento y estáis más preocupados de investigar. Aparte que son 3 meses que estáis de foco en eso, acá en tu día a día te lleva a familiar, hijos, etcétera, como que por eso te digo, es un camp entrenamiento intensivo de alto rendimiento. Pues esto fue Texta. Eso es lo bueno de que lo digamos, puedes llevar todo ese a la metáfora digamos, del entrenamiento deportivo, porque ya te ayuda. Ya lo voy a ver esto, pero con mis lentes Sí, pues de voy. deportista. Y bueno, Y yo fui con ese foco. Me dije, voy 3 meses enfocado en esto y va a ser 3 meses solamente esto. Y aprendí posiblemente lo que no aprendí en un año y medio. No sé, ¿cachai? Onda? Porque fue foco. Rodrigo, ¿cuál es, ya como para cerrar, cuál es la visión que tienen ustedes con eGreen para los próximos 5 a 10 años? ¿Dónde ven ustedes aportando mayor valor aún? No, nuestro propósito es muy ambicioso. Es sí o sí, ya estamos siendo global y vamos a ser aún más global. Nosotros queremos aportar en la remoción o eliminación, como tú dijiste, de 1.000 millones de toneladas de CO2, lo cual equivale a todo lo que produce Latinoamérica, o sea, Sudamérica, perdón, toda Sudamérica. Sudamérica hoy emite lo que necesita reducir son 1.000 millones de toneladas anuales. Esa es nuestra meta, de aquí al 2033. Estamos acá, con el desarrollo de proyectos. No, paralelamente es acelerar una economía sostenible verificable, que no haya duda de que la economía que se está aplicando a estos proyectos y que es una herramienta financiera, como les comenté, es un pilar financiero de la sostenibilidad de aquí al 2050, toda la economía tiene que estar en una línea de lo que es la sostenibilidad, de cómo cuidar el planeta, cómo cuidar los recursos, cómo nos movemos, etcétera. Y eso tenemos hoy día la herramienta tecnológica como para poderlo llevarlo a datos y que sea verificable y trazable. Y esa es nuestra visión, cómo acelerar la economía sostenible global. Maravilloso. Bueno, Rodrigo, gracias por tu tiempo, compartirnos tu historia, que en verdad, pucha, me he quedado súper, súper sorprendido e interesado. Y decía, ¿en qué momento le mete el tema climático fintech? Pero creo que todo, como tú dices, esos puntos, como decía Steve Jobs, ¿no? Los puedes conectar hacia atrás, pero nunca los puedes mirar hacia adelante. Y yo creo que ahí tiene un montón de puntos que faltan poner adelante, pero está clarísima tu ruta. Gracias. Sí, con mucho más. Kevin, yo, excelente trabajo. muchas gracias, gracias Rodrigo, ¿verdad? Historia increíble. A mí personalmente también un deportista emprendedor para mí siempre es lo más interesante, así que un placer total. Muchas gracias por este espacio, la verdad es que disfruté la conversa y nada, pues, vamos por este cambio que tenemos que generar desde la economía desde adentro. Y seguramente los que nos están escuchando van a decir, me encantaría hablar con Rodrigo. ¿Cuál es la mejor manera de entrar en contacto contigo? Bueno, pueden seguir nuestras redes sociales, egreen.finance en lo que es Instagram, Egreen en LinkedIn, y me pueden buscar en LinkedIn Rodrigo Vega, o si quieren escribirme ya directo, rodrigo@egreen.com. Buenísimo, genial. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.